Sí, se ve bien. Dale, pues. Listo. Tengo el placer. Yo soy Rubén Ramírez, hago parte del grupo de residentes de neurocirugía. Soy residente de cuarto año. Tengo el placer en esta mañana del seminario mayor presentarles una patología que es poco frecuente. Sin embargo, se podría decir que nos vemos enfrentados a ella y tenemos que tener unas herramientas técnicas y teóricas de cómo hacer bien nuestro trabajo y tratar de sacar adelante pacientes que tengan esta patología, ¿cierto? En este caso vamos a presentar el tema cordomas del clivus con respecto a la base del cráneo y decimos que empecemos con la definición. La definición clásica de cordoma es que es un tumor de origen mesenquimatoso. Básicamente se debe a una degeneración neoplásica de unos remanentes notocordiales. Normalmente se presentan en los huesos de la base del cráneo, también tienen presentación a nivel cervical y las otras presentaciones, que es incluso más común, es a nivel sacro. Aunque no es un tumor que normalmente haga metástasis, se considera de alto grado ya que es localmente invasivo y normalmente es agresivo con los tejidos que están a su alrededor, especialmente el tejido nervioso. Cuando hablamos de la epidemiología ya habíamos hablado que es un tumor poco frecuente. Normalmente se presenta del 0.08 hasta el 1 en los reportes de caso por 100.000 nacidos vivos. Normalmente es el 1 al 4% de los tumores óseos malignos primarios y se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida. El reporte que dan las series con mayor número de pacientes es que la mediana de la edad son 46 años. Hay otros tipos de presentación un poco más temprana que se ven relacionados con patologías de base, con síndromes, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, en los cuales se ve más presente en los niños, en personas más pequeñas, y que también es probable que nos tengamos que ver enfrentados a ellos. Con respecto a si es hombre o mujer, normalmente se presenta más en los hombres, aunque el predominio es muy poco por encima que las mujeres. En las series de casos es de 1.3, algunos mencionan 2 a 1. Y con respecto a blancos, personas, normalmente se presentan más frecuentemente en las personas blancas que en las personas con tez negra. Cuando hablamos de la localización, ya hemos hablado más o menos que el sacro es la más frecuente con un 50%, la cervical de 7 a 15% y el clivus representa un 35% en la presentación. La embriología no me voy a detener mucho acá, sin embargo les puedo decir que en la segunda neurulación, cuando el notocordo envía las señales químicas para que las somites empiecen a formar lo que se conoce como la parte ósea de la base del cráneo y del esqueleto axial de la columna, justo ahí aparentemente hay una mezcla irregular de la notocordia, hay unos remanentes que se quedan normalmente en el sacro y otros pueden quedarse en la base del cráneo o a nivel cervical. Y básicamente la degeneración de esta estructura, de este tejido, lo que va a producir a un largo plazo es unos cambios morfológicos en esas células, y lo que va a hacer es un predominio celular y una diferenciación en ellas. En las imágenes básicamente les muestro el corte axial de una columna en un paciente que normalmente así se debe ver, y este es el corte histológico donde se ve un remanente notocordial, que el remanente notocordial está alrededor de un tejido que normalmente es un tejido, ya le muestro el cursor, que normalmente es un tejido que es irregular con respecto al resto de la morfología de las células alrededor, ¿cierto? La historia natural de la enfermedad es que básicamente cuando nosotros nos encontramos o hacemos el diagnóstico de nuestros pacientes, consultan frecuentemente por diplopía. El compromiso que genera la diplopía es el sexto par craneal y básicamente es por su localización a nivel de la base del cráneo y del clivus, que ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito más específico con imágenes. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hasta el 10, incluso hasta el 20% de los pacientes, cuando hacemos el diagnóstico, tienen una diseminación metastásica en el momento, ¿cierto? Lo otro es que entre el 50 y hasta el 70% de los pacientes pueden tener invasión al seno cavernoso, lo cual hace o cambia el pronóstico, ya que el pronóstico de esta patología se basa, o la piedra angular de él es la adecuada recesión quirúrgica. Es decir,
el mayor proporción de recepción total sin déficit neurológico asociado. Eso es lo ideal. Ya cuando tenemos compromiso del seno cavernoso, pues ya cambian nuestras expectativas al intervenir este tipo de pacientes. Básicamente el crecimiento, como ustedes pueden ver en esta imagen, es a través del hueso trabeculado y él puede tener tanto una extensión anterior, que puede ser nasofaringia, o también tener una extensión posterior que puede incluso comprometer el tallo, como frecuentemente lo vemos en estos pacientes. O hacia arriba, hacia superior, hacia el clivus superior, en el cual podemos tener incluso trastornos endocrinológicos. Todo esto se ha estudiado y básicamente esta es la localización de del sexto par craneal, y por eso, porque es más medial entre los otros pares, por eso es de pronto la explicación de por qué se ve más frecuentemente afectado. Una de las teorías. Lo otro, como ustedes conocen, ese es el conducto de Dorelo, por el cual pasa el sexto par craneal, y ustedes conocen los límites. Entonces, seguimos revisando las historias y qué otra manifestación pueden tener este tipo de pacientes. Pues básicamente, dentro de este reporte de caso dice que las manifestaciones endocrinológicas son poco frecuentes. En el 90% de los pacientes no presentan ninguna alteración endocrinológica. Las manifestaciones visuales no tienen una alteración de la agudeza visual. Esto está representado con el 81% de los pacientes en esta serie de casos. Y lo otro es que los trastornos neurológicos más significativos son la oftalmoplegia y la neuralgia trigeminal, con el 53% de los pacientes cuando hacen su debut, ¿cierto? Lo otro que llama la atención, aparte de la diplopía que ya hemos comentado, es que todos estos pacientes presentan cefalea, e incluso una queja de cefalea que ellos dicen que es de características retroculares, es lo más frecuente. La cefalea es del 64% y cuando hablan de retroculares son el 50%, ¿cierto? La histopatología. Pues esto no es nuestro campo, sin embargo tenemos que conocerlo, ¿cierto? Macroscópicamente este tumor, cuando estamos haciendo la resección, normalmente se ve como una masa gelatinosa azul grisácea con contornos lobulados, es sésil y tiene áreas dispersas de hemorragia. Es difícil identificar las áreas dispersas de hemorragia intraquirúrgico porque realmente el abordaje genera cierta cantidad de flujo sanguíneo en la localización, entonces es difícil. Lo otro es que puede existir destrucción del hueso adyacente o que no es muy frecuente la invasión dural al momento del diagnóstico. Lo otro son los patrones histológicos. Dentro de los patrones histológicos tenemos una subclasificación de los tumores, los cordomas del clivus, en los cuales los subclasifican como clásico, condroide y desdiferenciado. Básicamente los clasifican de acuerdo a su celularidad y al nivel de necrosis que tengan. Pero lo que sí tenemos que saber es que cuando nos hablan de un cordoma del clivus clásico, decimos que es el más frecuente de ellos, tiene una forma de isla, cordones de células eosinofílicas, y también, siendo el más frecuente, tiene una sobrevida y un pronóstico que es el de moderado, ¿cierto? El condroide, aunque es el menos frecuente de ellos, lo que lo caracteriza es que tiene una diferenciación cartilaginosa a su alrededor, incluso se nos hace difícil ahorita con una patología que vamos a hablar, que es el condrosarcoma. El condroide es de mejor pronóstico en estos casos, incluso se han estudiado series de casos en los cuales solo se les hace resección y se vigilan con el tiempo. Sin embargo, ahorita hablamos de eso. El desdiferenciado es del peor pronóstico y la característica fundamental dentro de la placa histológica es que tiene franca necrosis intralesional. Y eso lo podemos ver desde la resonancia con ciertos parámetros que les voy a explicar a continuación. Entonces, cuando hablamos de la imaginología, decimos que en la tomografía, sí, como ven en el video, normalmente son lesiones líticas, bien circunscritas, bien definidas, con esclerosis marginal, ¿cierto? Se evidencia aparte de eso una masa tumoral isodensa o hipodensa, depende de la constitución. ¿Sí se ve el video? Ah, bueno. Sí, entonces hablemos más lento. Entonces lo otro que podemos ver son calcificaciones dispersas alrededor del tumor. Sin embargo, hay teorías que dicen que no son calcificaciones propiamente del tumor, sino que son lesiones óseas de la base del cráneo, y lo que hace que se dispersen alrededor del tumor es el crecimiento propio tumoral, ¿cierto? Ya vamos en esta diapositiva, profesor. Característicamente,
uno se guía de acuerdo a la localización. Normalmente este tipo de tumor se localiza en la línea media, ya que es ahí donde el remanente notocordal queda. La otra localización que puede existir en este tipo en el cordoma es paramediana, es poco frecuente, solamente el 15% de los pacientes de los pacientes con cordoma debutan con esta lesión paramediana. Y lo otro que puede existir es que realza el medio de contraste de manera homogénea en la tomografía. El mejor estudio que tenemos a la mano para la identificación de un cordoma y poder caracterizar la imagen como tal, aunque es hueso, los tejidos blandos nos ayudan mucho la resonancia, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, es una imagen heterogénea, tiene compromiso tanto hipointenso, hiperintenso en el T2. Esto lo que habla del mayor compromiso hiperintenso es la cantidad de líquidos intercelular e intracelular en las células vacuoladas, y nos habla de la pobre o la tasa de crecimiento baja que tiene. Entonces, pues nos ayuda un poco a diferenciarlo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, realza la manera de realce de este tipo de tumor. Normalmente también es heterogénea, con puntos que mayor compromiso de realce, el mayor componente que realza es la parte periferia. La central normalmente no realza, y esto se debe básicamente a las condiciones de necrosis o sangrados intratumoral. Hay secuencias que se han tratado de utilizar para lograr la clasificación antes de la histología, entre estas las secuencias de difusión, y lo que tratan de decir es que en el tiempo de eco corto, lo que ellos tratan de ver es que a cuánto tiempo difunden las células que tienen un tumor desdiferenciado y a cuánto tiempo difunden las células un cordoma diferenciado o clásico, ¿cierto? Y lo que se logró identificar, pues la lógica nos dice que el desdiferenciado tiene un tiempo de eco un poquito más rápido en su aparición, ya que tiene una mayor cantidad de celularidad. Entonces, estos pacientes restringen a la difusión un poquito antes que los de un cordoma convencional. Sin embargo, estos son apreciaciones técnicas que en la práctica nosotros no hacemos, y vamos a verlo un poco más lo que nosotros hacemos en la práctica, ¿cierto? Cuando hablamos de la diferencia, básicamente les pongo el título de histopatología, ya que es muy difícil identificar o hacer la diferencia entre un cordoma y un condrosarcoma. Una de las diferencias grandes y que nosotros nos hace la guía para definir un abordaje y para definir hasta cuánto queremos llegar, ya que el pronóstico de estos dos tipos de tumores varía mucho, es que normalmente los condrosarcomas se ubican en paramediales normalmente los condromas se ubican mediales y los condrosarcomas se ubican paramediales. Y esto es la guía más grande que tenemos nosotros en el diagnóstico de este tipo de patologías, sabiendo que el 15% de los cordomas puede ser paramedial. Los condrosarcomas sí no se ubican paramedial por su histología y por su relación con el tejido primario, ¿cierto? Estos son básicamente unas pequeñas diferencias que tienen. Todos afectan la base del cráneo. La presentación en la espina a nivel de la columna es la misma edad. Pues realmente es poca lo que podemos decir de la historia natural de ellos, que se parece mucho, y lo otro es que la diferencia es definitivamente histopatológica. Lo otro que tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial en esta localización y que nos puede llevar, aunque es poco frecuente, a errores diagnósticos, es esta patología. Se llama la ecordosis filalífora. Aunque es poco frecuente, nos las podemos encontrar y es una patología totalmente benigna. La diferencia en la resonancia es que no realza el medio de contraste. Cuando se somete al medio de contraste, como ustedes pueden ver, no realza. La localización es casi igual. Normalmente se localizan en el clivus superior, y en este tipo de condiciones yo pienso, y la idea es siempre hacerle una biopsia para poder identificar entre una y otra. Y si se logra hacer más resección que biopsia, ustedes saben que la primera oportunidad que tiene el paciente siempre va a ser la mejor. Cuando uno empieza a ver las clasificaciones de todas las patologías, cuando hace las revisiones, uno trata de enfocarse como en las clasificaciones que quizá tengan autores que han tratado mucho este tema, aparte de que sean los autores que han tratado mucho este tema, clasificaciones que realmente le aporten en el pronóstico de la intervención de nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, este autor
el doctor Secar, que es el autor principal, trata de identificar ciertos parámetros dentro de las características de los pacientes que poseen los cordomas que nos van a ayudar en un momento a poder definir, este paciente tiene mejor pronóstico que este o peor pronóstico. Y cuando hablamos de pronóstico es cuestión de resultados, ¿cierto? Y como son resultados, lo que nosotros queremos identificar en esta clasificación es el grado de resección, las complicaciones y la recurrencia, ¿cierto? Que son 3 puntos que en todos los artículos se evalúan. Pues vamos a ver qué dijo el doctor Secar. Él con 42 pacientes, es un estudio de cohorte retrospectivo, logra identificar la edad de ellos, pues no dista mucho de lo que nosotros ya habíamos hablado. El sexo también no dista, pues en este sí trató más mujeres que hombres. El tiempo que duró recogiendo los pacientes y el Karnowski que utilizó para evaluar los pacientes antes de la cirugía y posterior a la cirugía. Básicamente son como los puntos mayor, pues los que más se evalúan en ellos. Y lo otro es la localización del clivus y el tamaño la localización en el clivus y el tamaño del tumor, ¿cierto? Y la invasión dural o la invasión vascular que tengan ellos. Él encontró que en este grupo de pacientes, de 42 pacientes, obtuvo una resección completa solamente en el 36% de los pacientes. En el 64% de los pacientes fue subtotal. La revisión del estudio se hizo que incluso se utilizaron abordajes de 360, abordajes múltiples para lograr una mayor resección posible sin daño neurológico, ¿cierto? La recurrencia se evaluó a los 3, a los 5 y a los 3 y a los 5 años, y por eso se lograron sacar estas conclusiones. Y él básicamente lo que hizo fue sacar esta tabla. En esta tabla dice que le da a uno el tamaño tumoral medido por una resonancia potenciada en T1, le da de 1 a 4 puntos de acuerdo al tamaño, y básicamente el tamaño nos indica si tiene o no tiene invasión tumoral, el tamaño nos indica si tiene o no tiene compromiso del seno cavernoso o de las estructuras nerviosas adyacentes. Lo otro, aparte del tamaño, es la localización dentro del clivus, lo otro es la invasión vascular, y lo otro es que tiene invasión o no tiene invasión dural, y lo otro es la capacidad de crecimiento, ¿cierto? Después de la resección. A todo esto le dio un puntaje, y ese puntaje fue evaluado y clasificado como riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Todo apuntando a ¿qué? Básicamente a obtener un buen Karnowski después de la cirugía, que es muy importante en este tipo de patologías, una buena resección, y asimismo con la clasificación de bajo a alto podemos determinar el pronóstico general de los pacientes, ¿cierto? El problema está en que el número de pacientes no fue bueno, esta es la correlación que él hizo, y como el número de pacientes no fue bueno, ellos incurrieron en un error tipo 1. Entonces, hay que de pronto esta tabla se va a prestar después para nuevas discusiones, después de que ellos recluten un poco más de pacientes. Sin embargo, los parámetros que evalúan ahí me parecen muy lógicos y que, según lo que muestra el estudio en primer paso, podemos utilizarlo dentro de nuestros pacientes. Cuando hablamos de la anatomía de la base del cráneo, pues cuando un tumor que se ubica en la mitad del cráneo y es bien difícil, y para poder entender cómo vamos a hacer o los mecanismos que tenemos o las vías quirúrgicas que tenemos que conocernos toda la base del cráneo y poder así garantizarle a nuestros pacientes que nuestra intervención va a ser mejor que incluso el tumor, de lo que le está afectando el tumor, ¿cierto? No me voy a detener mucho acá. Ustedes saben que el 80% de la fosa anterior, todo lo que vamos a hablar de la anatomía es básicamente enfocado, no me voy a detener en otros detalles, básicamente enfocado a los abordajes, y especialmente en el abordaje endonasal, que es el que vamos como a hablar un poco más de él, o transnasal. El 80% de la anatomía de la base del cráneo anterior está dada por los procesos frontales orbitarios. La porción medial de la base del cráneo anterior está dada por el etmoide, ¿cierto? Las celdillas etmoidales. Anterior, hay forámenes que nos llaman la atención dentro de las celdillas etmoidales que nosotros consideramos importantes, como es los forámenes etmoidales anteriores y posteriores, y básicamente son importantes a cada lado porque por ahí transcurre la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. ¿Y por qué nos interesa la arteria etmoidal anterior y posterior? Pues básicamente porque nos va a dar la inervación de la porción más posterior y superior de lo que es el conducto por donde vamos a entrar a sacar estos tumores, que es la vía transnasal, en la gran mayoría. Claro que todo depende de la experticia del cirujano. Como ustedes pueden ver, las arterias etmoidales anteriores y posteriores son rama directa
de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, estas dos ramas pasan por el anillo de zinc y a través de los conductos o los forámenes hemoidales anteriores y posteriores en la órbita, ellos van a pasar a través del conducto hemoidal anterior y posterior hacia la base del cráneo anterior y por ahí se van a sumergir hasta llegar a la fosa nasal. ¿Cierto? Y la fosa nasal, pues básicamente, esta es la anatomía de cada una de las estructuras inervadas. Interesante es las anastomosis que se crean en los plejos anteriores, se crean la anastomosis de Kasselbach y la otra es de Woodruff en la parte más posterior, y esto está dado por la intersección entre las hemoidales anteriores y posteriores y las ramas directamente de la maxilar, como es la esfenopalatina, ¿cierto? Que pasa por el foramen esfenopalatino. La rama esfenopalatina nos ayuda mucho porque la gran mayoría de estos pacientes requieren abordajes extendidos. Y para lograr abordajes extendidos en estos pacientes, tenemos que no nos quede con trastornos como fístulas del líquido cefalorraquídeo, necesitamos normalmente utilizar las técnicas de colgajo pediculado. Y el colgajo pediculado se basa en lograr obtener la mejor disposición del tejido con una adecuada irrigación, y la irrigación está dada por esta arteria. Por eso, básicamente, estamos hablando de ella. Pues dentro de la anatomía de la fosa nasal, ustedes saben que los cornetes son una gran limitante visual para nosotros. Tenemos que saber cómo manejarlos, y sabemos que el cornete inferior es del palatino y los cornetes superior y medio, normalmente la distribución nasal son del etmoides, ¿cierto? Y como son del etmoides, tenemos que tener cuidado al ingreso cuando estamos haciendo la luxación de ellos, ya que puede existir un riesgo de fístula superior dentro de la base de eso, ¿cierto? Miren cómo está la distribución hacia superior de las arterias etmoidales, cómo vienen desde la órbita hacia el etmoides, y el etmoides a través del septo nasal salen. Ya sabemos que la arteria etmoidal anterior sale relacionada con la turbina media, y la etmoidal posterior sale relacionada con la turbina posterior, ¿cierto? Si tienen la capacidad o si tienen gafas 3D, pues se ve un poquito mejor la imagen con las gafas 3D. Aquí les traigo, pues es una visión del septo o la quilla esfenoidal, y a través de la quilla esfenoidal logramos ver el foramen. Esto es un cadáver, se ve muy bien las imágenes. En cirugía es más o menos parecido, pues no dista mucho. Lo que hacemos es retirar la carilla anterior o la pared anterior del seno esfenoidal a través de una osteotomía. Y lo que vemos son las pequeñas celdillas que se crean, que eso es dependiendo del paciente. Yo creo que en este momento, pues, la anatomía tan exacta para decir que la clasificación es con Chal, no con Chal, es celar, en este momento, pues, que no, sino que reconocimiento de las imágenes, reconocimiento de las estructuras primarias. En 3D se ve un poquito mejor. Entonces, lo que hacemos es identificar la silla, ¿cierto? El nervio óptico, la carótida, y la porción posterior a la silla, es decir, este fragmento es el clivus, la intersección entre el clivus superior y el medio. Ustedes pueden ver acá la resección. Corte anatómico de la silla turca. Y aquí son como las visiones que logramos ver cuando hacemos un abordaje transcraneal. Sin embargo, por ahora, dejémoslo a otra charla, ¿cierto? La clasificación anatómica que realmente nos importa y que nos sirve para comunicarnos a todos es clasificar el clivus en superior, medio e inferior. Entonces, si conocemos que el clivus superior normalmente afecta el 40%, el 43% de ellos, los cordomas afectan el clivus superior, pues uno ya entrenándose a que probablemente le va a tocar uno de estos casos. Y si ya sabemos que el 88% se ubican en el clivus medio, según estuve conversando con el doctor Daniel, que es el docente encargado de asesorarme. Él me dice que realmente los cordomas del clivus que él ha visto y que él le ha tocado ver con sus profesores se ubican en la intersección entre el clivus superior y el medio, que no es realmente ubicados en el clivus medio, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender y aprender a identificarlo. Esta es la visión superior a inferior del clivus, esta ya con tejidos blandos, y esta es la que vemos transnasal. Idealmente uno debería verlo así. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a intervenir en la historia natural de esta patología? Pues hay ciertas teorías de personas que deciden observarlo. Yo estuve conversando con todos mis profesores y ellos dicen que ninguna lesión del clivus lo observan.
si tienen algún tipo de duda diagnóstica, que es en casi todos los casos, ninguna lesión del clivus la observan, entonces ellos deciden más bien optar por estas 4 intervenciones: cirugía, fotonterapia, haz de partículas con protonterapia y carbón, ion carbón, y la otra es la terapia molecular, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de ellas. Entonces, las consideraciones quirúrgicas es que la cirugía es la base o la piedra angular de esta patología. O sea, no existe un tratamiento de las lesiones del clivus que parta desde más allá de la cirugía. Lo primero es hacer la cirugía. Y básicamente, ¿por qué? Porque tiene estos objetivos. Primero, optimizar la geometría del tumor, las relaciones espaciales con las estructuras circundantes para optimizar la radioterapia o la terapia coayudante. El otro es aliviar el efecto de masa, preservar las estructuras y la función. Y el otro es proporcionar un diagnóstico, ¿cierto? Real de qué estamos tratando. Y ya nosotros teniendo todos estos, para poder preparar al paciente para cirugía, algunos le restamos un poco de importancia a estos parámetros. Sin embargo, yo creo que tenemos que darle más y más y tratar de enfocarnos en ellos, que es una evaluación audiológica de ellos, identificar si tienen compromiso visual o no, y si tienen o no compromiso celular, aunque es poco frecuente. Ya ustedes saben que el 90% de los pacientes no tienen compromiso endocrinológico, puede existir y puede deteriorarnos la función del paciente intraquirúrgico. Entonces es preferible en estos pacientes hacer una evaluación endocrinológica. Y la condición física actual dejarla anotada, porque pues necesitamos como algo que esté en la historia de estos pacientes. La lesión de la ruta depende de la localización del tumor, si es muy central, si es lateral, cuánto es el volumen del tumor. Normalmente están utilizando en los grandes centros que se enfocan a ellos a hacer rutas de 360, vías transnasales, en su gran proporción, si no logran la resección completa de ellos, hacerle una vía transcraneal. Tenemos vías anteriores, anterolaterales, posteriores, laterales, entre otras. Tenemos vías superolaterales, inferomediales, pero lo que nos vamos a enfocar es en la vía o la clasificación anatómica que nos da la vía transnasal, ¿cierto? Y empezamos diciendo que el clivus superior también es conocido como clivus celar. Y al tener el clivus celar, lo principal es la localización, ¿cierto? Los parámetros, los vértices. Tenemos que la localización en el espacio normalmente es celar, y para celar hacia superior está limitado inferiormente por el piso celar y lateralmente está limitado por la porción más superior del apes petroso. Y la porción más superior del apes petroso se relaciona con la base del conducto del canal de Orello, ¿cierto? Entonces, el clivus superior va desde el canal de Orello hacia que termine la parte posterior celar, ¿cierto? Esas son las anatomías que normalmente vemos en esta intervención. Hablando con el doctor Daniel, me decía que normalmente esto, siendo un tumor extradural, idealmente no hay que abrir la dura, y que él incluso, aunque reseca la base o reseca el piso de la silla turca, normalmente no tiene que hacer transposición de la hipófisis, porque los ángulos que le da, los 35 grados, los 45 grados que le da el endoscopio, él logra sacar la gran cantidad de tumor que él necesita a través de esta localización. O sea, se mete con un abordaje que casi dijéramos clivus medio superior, y por ahí trata de sacar la mayor cantidad de tumor, ¿cierto? Igual hablé con el profesor Francisco dice que esa técnica no le parece una técnica adecuada por las comorbilidades que trae. Sin embargo, hay autores que la recomiendan, y básicamente es tratar de desligar, tratar de cortar los ligamentos que sostienen a la hipófisis, luego de que intradural, luego de que quitamos los ligamentos que sostienen a la hipófisis o retienen la hipófisis, es tratar de lograr la coagulación de la arteria capsular, ¿cierto? Porque se presta para sangrados al traccionarla. La arteria capsular viene de posterior a anterior y de superior a inferior. Entonces también hay que localizarla. Como les digo, esta técnica no es apetecida por los profesores que tenemos de base de cráneo acá. Sin embargo, hay gente que la usa y me parece como conocerla, pues, y más aprovechando la charla. Básicamente lo que se hace es luxar la hipófisis, llevarla hacia arriba, le hacen un trasplano primero para poder localizarla hacia superior, y ahí ven la parte posterior del clivus superior, ¿cierto?
¿Ustedes sí están viendo la imagen? ¿Allá? Pues a mí me gustó. A mí me gustó el videíto y me gustó cómo se hace. Me pareció compleja, pero que se puede realizar. Lo otro es el abordaje al clivus medio, que también tan conocido como clivus esfenoidal. El límite superior es el ápex de la fisura petroclival. El límite inferior, o el límite lateral, perdón, es la fisura petroclival. Y el límite inferior es el foramen lacerum. Y tenemos que tener especial cuidado con las estructuras vasculares que se ubican en este punto, que son la carótida petrosa. Los otros nervios que tenemos que tener en cuenta son el cuarto, el quinto, el séptimo y el octavo par. Sin embargo, no es necesario no irse tan lateral. Uno, con solo identificar el piso de la silla en el abordaje transesfenoidal y identificar el techo de la coana, uno puede establecer los límites esfenoidales y por ahí ingresar y hacer una adecuada resección. Como ustedes ven acá, el clivus medio ya con las osteotomías y las estructuras que normalmente vamos a ver. El clivus inferior normalmente está dado por el techo de la coana, el límite superior, el límite lateral son las trompas de Eustaquio y el límite inferior normalmente es el foramen. Como ustedes pueden ver acá el abordaje. Y los abordajes transcraneal, que depende de la localización y depende de los autores y depende del centro de referencia donde esté el paciente, así va a ser escogido, ¿cierto? Usted escoge con la técnica que más se siente cómodo y con la que normalmente le ha funcionado para el tumor. Los abordajes transcraneal, aunque la clasificación superior, medio, inferior es un poco diferente, pero por milímetros. Básicamente se escogen para el clivus superior un órbito cigomático y sus variantes, para el clivus medio un transpetroso, un pretemporal y un retrosigmoideo, y el otro es el clivus inferior, un far lateral, si está lateralizado. Eso es de acuerdo al cirujano, como les venía diciendo. Dentro de la historia tenemos esta transoral. La endoscopia nos ha ayudado mucho en disminuirla con macilectomías y entre otras cosas que se hacían. Y lo que nos dice es que la ruta del abordaje, tenemos límites para la endoscopia, los límites ya se los describí. Entre más lateral se debe definir una vía o 360 o hacer una vía netamente endoscópica o abierta, pues transcraneal, perdón. Y lo que vemos es que en la historia, poco a poco, vamos identificando que para los cordomas, por su localización medial, preferimos la vía anterior, y para los condrosarcomas, que es más lateral, incluso seguimos utilizando las vías transcraneales, ¿cierto? Pero venimos al otro punto de la terapia que también nos guía para el manejo, y es básicamente la radioterapia. En cualquiera de sus técnicas se logró identificar que la tasa de mortalidad a los 5 años incluso se disminuye de un 25% a un 9% con cualquier técnica de radioterapia. Entonces es mucho. Hacemos cirugía y llevamos a nuestros pacientes a radioterapia. ¿A cuál técnica escogemos nosotros? Pues básicamente tenemos este arsenal terapéutico. Protonterapia, fotonterapia, tenemos carbonterapia y tenemos combinaciones entre fotonterapia y carbonterapia. Técnicas para la fotonterapia fraccionada, ¿cierto? Que cada una de estas técnicas nos va a ofrecer una mayor cantidad de radiación y mejor localizada, disminuyendo los efectos adversos sobre el tejido o la sustancia neural, y así mejorando las condiciones de nuestros pacientes. Entonces, ha indicado que la posibilidad de residuo tumoral, por su localización, por el compromiso neural, puede llegar a ser en manos expertas del 58%. Y las recidivas, pues ya sabemos, las recidivas pueden ser hasta el 58% en cirugía sin manejo adicional a los 3 años. La radioterapia, el CyberKnife y la tomoterapia liquidal, ya sabemos que son técnicas basadas en unos parámetros y que nos van a servir es mayor localización y mayor efectividad en la distribución de los grays. Cuando hablamos de fototerapia, pues tenemos ciertas limitantes. La primer limitante de la fototerapia es que se ha visto un pronóstico más bien regular en aquellos pacientes que tienen un volumen residual mayor de 30 centímetros cúbicos. Entonces, los pacientes que en una tomografía en T1, potencial en T1, que tienen más de 30 centímetros cúbicos, idealmente esos pacientes, aunque se les va a someter a la radioterapia, sería una buena opción pensar en la reintervención, si solamente tenemos esta técnica de fototerapia. Las dosis de radiación cambiaron tanto el pronóstico de nuestros pacientes que se ve aquí.
Los pacientes que fueron sometidos a 76 Grays con respecto a los que fueron sometidos al 70 Grays, tuvieron resultados como tasas de control tumoral a 5 años, el 65% para cordoma y el 88% para condrosarcomas. ¿Y de qué depende que yo decía protonterapia, fotonterapia? Pues básicamente cuando yo leí la técnica de protonterapia, yo pensé que era una técnica nueva. No, la protonterapia viene más o menos desde 1946, fue su primera descripción. Lo que pasa es que es una técnica demasiado costosa y hay muy pocos equipos para realizarlo en el mundo. Entonces, ellos tratan de hacer equivalencia entre los haces de protón y los haces de fotón y logramos obtener esto, con respecto al nervio óptico, los mayores Grays que podemos darle al paciente son 55 Grays. En cambio, en la protonterapia podemos darle 60 Grays y totalmente dirigidos. Pero eso, ¿en qué se ve representado cuando vemos los estudios? Pues básicamente que cuando tenemos la protonterapia, tenemos sobrevidas mayores de 3 a 5 años, 3 el 87%, el 79%, y cuando tratamos fotonterapia y protonterapia, las dos juntas técnicas que normalmente hacen es dar 2/3 de fotonterapia y 1/3 de protonterapia para lograr abarcar más contenido. Miren las sobrevidas cómo cambian. Incluso tenemos sobrevidas a 15 años de más o menos el 50% de nuestros pacientes. Pero entonces vamos más allá. El parámetro físico que nos indica que la protonterapia es un poco mejor que la fotonterapia es el peso de la estructura. El peso de la estructura cuando entra en relación con los átomos. Entonces, el protón es un poco más pesado que el fotón, por eso lo podemos dirigir mayor y por eso tiene unos picos Bragg que básicamente lo que nos dice es que va a llegar al punto, la localización que nosotros le pedimos al protón con respecto al fotón, que el fotón anda por cualquier molécula y cuando pegan una puede ser rechazada. Y entonces empezamos a pensar en la ionterapia a través de los iones de carbono, lo cual nos garantizan una mejor sobrevida de los pacientes, pero yo estuve haciendo una revisión de varios estudios y esta revisión sistemática nos dice que aunque tiene una mejor condición para los pacientes, lo que normalmente pasa es que el 27% de ellos presentan mucositis, el 20% experimenta relaciones cutáneas y lo otro es que presentan mielosupresión y pérdida auditiva a los 6 meses de evaluación. La gran ventaja de la carbonterapia es que, mire que pasamos de unos volúmenes de 30 cc a 60 cc de tratamiento y nos garantizan una sobrevida libre de tumor casi igual. ¿Cierto? Esto hay que estudiarlo un poco más, es la base de lo que viene. Yo creo que ya venimos a hablar con partículas de carbón y entre otros estudios. Y lo otro es la terapia molecular. Pues básicamente se da la terapia molecular porque encontramos ciertas mutaciones genéticas dentro del cordoma y el auge de todas las estructuras y de la secuenciación genética de todos los tumores, pues nos da como una guía para ver qué sigue. Lo primero es que la gran cantidad de estudios, el 80% de los estudios hablan de esta molécula, el imatinib, y esta molécula lo que hace es intervenir con la tirosinquinasa y directamente cambia la molécula de la tirosinquinasa y esta tirosinquinasa va al ADN y lo que hace es mutar en las células que se están replicando y produce un cambio en la estructura de ellas y disminuye la tasa de replicación, ¿cierto? Y lo hace como, lo marca para que las células de defensa las ataquen. Ese es como el mecanismo de acción. Lo otro es que está relacionado con el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Si no tiene ese factor de crecimiento derivado de las plaquetas positivo en la celularidad, más del 80%, básicamente estas moléculas no le hacen bien al paciente, no le van a servir. Las otras moléculas que están estudiadas es el lortinib, el ipatinib y el sorafenib. Tienen estudios pocos, pero vamos a ir viendo. Lo otro es la indicación. La terapia molecular en este momento no tiene una indicación clínica, no la podemos mandar a nuestros pacientes, son puros estudios experimentales, esperamos que poco a poco se vaya logrando identificar otras moléculas y que logremos sobrevidas mayores de ellos. Por ende, como son terapias experimentales, estas terapias van después de hacerle cirugía, radioterapia, radioterapia, y ahí sí se define que estos pacientes tienen una probabilidad de mejoría con la terapia molecular. Esos son los criterios, las indicaciones que son los criterios Choi, que son básicamente no crecimiento más, no disminución más del 10% durante la primera evaluación, que es al año, en una resonancia, en un TAC contrastado previo,
y lo otro es la respuesta clínica que no tenga deterioro neurológico entre ellos. Las conclusiones, en mi concepto, es que esta patología yo la busqué y la concluimos con el doctor Daniel, es que no es una patología curable por ningún método actual. El que tenga un cordoma probablemente va a tener trastornos relacionados con el cordoma, así le intervengamos, así le hagamos radiocirugía, así le hagamos cualquier método de radiación. Lo que sí podemos garantizar es un tiempo mayor de sobrevida libre de progresión tumoral. Y es allí donde nosotros debemos ir a afectar la historia natural de esta patología. Y lo otro es que en este caso yo pienso que no es mejor hacer una resección parcial, hacer una resección total, ya que los déficits neurológicos en estos pacientes van a durar 15, 20, 30 años. Entonces, todo lo que hagamos en la intervención quirúrgica lo vamos a ver durante toda la consulta que nos vengan estos pacientes. Entonces, es preferible hacer una resección parcial, darle radioterapia y vamos viendo cómo evoluciona el tumor. ¿Cierto? El manejo con la terapia molecular está en fase experimental y no se olviden que en nuestras manos está la piedra angular del manejo de esta patología. O sea, de nosotros depende la evolución de nuestros pacientes con cordoma. Eso era todo por hoy. Era una charla un poco pesada. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho el tema y hay que entrenarse para poderlo hacerlo mejor todos los días. Crear centros de pronto de intervención de estos pacientes sería una buena opción. Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Yo le quiero preguntar a Daniel y a Francisco, que son los que más experiencia tienen, cómo les ha ido con el tratamiento quirúrgico de los cordomas, porque realmente es supremamente difícil la resección y curar a un cordoma. Yo creo que es, como dijo Rubén, es imposible. Desafortunadamente es un tumor que crece muy lentamente y el paciente se va muriendo lentamente y eso es muy frustrante para el cirujano. Daniel, ¿cómo ha sido tu experiencia? Daniel. Sí, Daniel estaba. Francisco. Ya se me fueron los dos. ¿Qué onda, Nachito? ¿Bien o qué? Bien. ¿Cómo es mi foto, pues? No, bueno, pues son tumores de una presentación o una frecuencia muy baja, ¿cierto? En realidad, yo no tengo demasiados casos. Depende de la extensión del tumor. Yo creo que eso depende mucho el pronóstico, ¿cierto? Hay tumores demasiado grandes con invasión intradural, con compromiso de los senos cavernosos, con compromiso incluso cervical, que es relativamente infrecuente, pero que se da en los cuales pues la resección casi completa es imposible y uno pues no va con ese objetivo quirúrgico desde el principio. Aunque pues los centros que hacen un volumen grande de estos tumores normalmente su objetivo es resección quirúrgica completa, no importa que tengan que hacer 2, 3 o 4 vías de acceso diferentes para poder resecar el tumor. Los que yo tengo, en realidad, profe, son unos 4 casos, ¿cierto? De los cuales 3 han ido bien. Bien es que uno se logró resección quirúrgica completa, era grande, pero se logró por vía endoscópica. Bueno, todos han sido por vía endoscópica. Uno fue por vía presigmoidea. 3 de estos yo creo que los he operado con Daniel. El de la vía presigmoidea, muchas complicaciones, ¿cierto? Déficit de pares bajos, después el señor hizo una infección, bueno, quedó con unas secuelas muy graves y muy malucas. Lo malo de esas secuelas es que ese tumor
no es un tumor agresivo, ¿cierto? Sino que es un tumor de lento crecimiento, entonces uno tiene que lidiar con esas secuelas mucho tiempo. Ese paciente no logró resección completa, los otros dos tampoco. Una paciente que se complementó, un tumor tan grande que se le dio radio convencional más radiocirugía, por lo que les cuento que tenía un componente intracraneano muy importante a la columna cervical. Es un tumor maluco, ojalá uno pudiera hacer un diagnóstico temprano de ese tumor o poderlo encontrar pequeño, que da la mayor oportunidad para el paciente. Creo que la mejor vía de acceso para estos tumores es la vía transesfenoidal, ¿cierto? Hoy por hoy creo que casi en todos los centros es la vía de elección, casi en todos los tumores. Hay uno que otro que no permite porque están retroclivales, ¿cierto? Pero digamos que esos son la minoría. No sé, en cuanto a la parte técnica, cuando el tumor es extradural, la cirugía es muy buena, es agradable de hacer, ¿cierto? Cuando ya hay un componente intradural, ahí se complica todo, el riesgo de fístula es muy alto, de meningitis posoperatoria, de reintervención. Pues esa es como mi experiencia, que no es muy amplia, pero pues ahí he ido tratando de hacer casitos. La radioterapia protónica, ¿dónde la están haciendo? ¿La radioterapia con qué? Protónica, ¿dónde la luz? Con protones. Pues en Latinoamérica no hay equipos de radioterapia de protones. En Estados Unidos hay, en Alemania hay, en Japón hay. Tampoco son muchos. Yo la verdad no, de todos los tumores que he tratado, solo un paciente que era un glioma, vi que le habían dado radioterapia con protones, incluso después de que le habían dado una radioterapia convencional acá, tuvo una recidiva algunos años después, se reoperó y luego él fue a Estados Unidos y allá le dieron radioterapia con protones. Ese paciente falleció varios tiempos después, su sobrevida fue muy buena, era un glioma de alto grado y el paciente sobrevivió como unos 11 años. Y finalmente lo que presentó fue como una radionecrosis del tallo, aproximadamente como unos 2 años o 3 años después de la radioterapia con protones. De resto, no conozco ningún otro paciente que le hayan dado protones. Entonces, pues no te podría decir en cordomas cómo es, qué tan efectiva es esa terapia, aparte pues de los estudios que mencionó Rubén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Nacho, yo tengo una pregunta. Tao. Considerando que aquí no hay protones y no hay iones de carbono, ¿cuál es el protocolo que ustedes han creado con los neurooncólogos o los oncólogos en nuestro medio después de la resección quirúrgica? Ok, siempre, todos los cordomas van a radiación. Entonces, la técnica de radiación depende sobre todo de la resonancia posoperatoria, ¿cierto? Si el tamaño del residuo y la ubicación no da para radiocirugía, recordemos que lesiones de más de 10 cc de volumen son muy difíciles de tratar con una dosis óptima en radiocirugía. Entonces lo que se hace es que se da radioterapia conformada y se hace un boost con radiocirugía. Si el volumen residual es menor, entonces la técnica que escogemos generalmente es la radiocirugía. Eso porque logra entregar unas dosis mucho más altas que la radioterapia convencional. Entonces la probabilidad de recidiva parece que es mucho menor con la radiocirugía que con la radioterapia. Perfecto. Vale. A ver, yo tengo una observación como espectador distante. Encontré que las imágenes, se ve
que el computador que se utilizó no es de muy buena calidad o de muy buena resolución, porque las imágenes se vieron muy borrosas. Además, los textos era imposible casi de leerlos, o imposible de leerlos en las diapositivas. Y otro dato es que un cursor negro no se nota mucho. Y además los videos se veían que se desarrollaban en la pantalla atrás, pero no en la pantalla que uno tiene. O sea que una imagen no iba a la par que la otra. No sé si eso fuera por el tipo de computador o si fuera por la transmisión, lo que tengo que decir. El, Pero el- el cursor rojo es muy importante. Lo otro, el- cuidar el tamaño de las letras y demás. el computador no es el mejor, pero el problema es el internet. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves en la reunión de vascular. Mañana, Mañana, ¿y de qué se va a hablar? perdón, el jueves en la reunión de vascular. El tema se los defino esta tarde. Bueno, hasta luego, pues.